Muy buenas tardes, estimada docente, estimados compañeros. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante que corresponde a los fines y principios de la educación intercultural bilingüe en la asignatura de modelos pedagógicos de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Vamos a empezar hablando sobre los fines de la educación intercultural bilingüe. A propósito de eso, tenemos como fines de la educación intercultural bilingüe apoyar la construcción del Estado plurinacional y pluricultural, pluriétnico también, sustentable con una sociedad intercultural basada en la sabiduría, conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en la diversidad biológica del Ecuador y en los aportes de las diferentes culturas del mundo. Esto surge, bueno, esto es un aspecto bastante histórico que luego se afianza en la constitución del presidente Yamil Maguad y luego en la constitución del 2008 del presidente Rafael Correa, en donde ya prácticamente se considera o se da igualdad, si se quiere, y universalidad en el sistema educativo hacia los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El segundo punto, el segundo fin, es fortalecer la identidad cultural, las lenguas y la organización de los pueblos y nacionalidades. En este caso, en cuanto a fortalecer la identidad cultural, Enrique Dussel, filósofo argentino radicado en México, habla sobre el hecho de fortalecer la identidad cultural, que es un aspecto más que tiene que ver con la tendencia política de izquierda, que no es más que tener sentido de pertenencia sobre nuestras raíces y dejar a un lado, él habla de dejar a un lado el eurocentrismo, dejar a un lado las políticas eurocentristas, ¿sí? Y centrarnos básicamente en las políticas de reconocimiento y, como decía, de autodeterminación y de sentido de pertenencia de nuestra cultura y nuestras raíces. En cuanto a los principios que sustentan la educación intercultural bilingüe, tenemos las siguientes. Respeto y cuidado a la madre naturaleza, que esto tiene que ver más o que viene desde una concepción eh, antigua o ancestral, ¿sí? Luego la persona, su familia y la comunidad son actores principales del proceso educativo, es algo que también se incorpora ya en la Constitución del 2008, en donde los actores o los que se convierten en los actores principales de la educación es prácticamente la comunidad educativa. El ser humano como tal, la persona, su familia, la persona como tal, como ente que se educa, la familia y la comunidad. En este caso, dentro de la comunidad, ¿no es cierto?, estaría inmerso también docentes y todo el contexto que se envuelve o que está inmerso en la educación. La formación de las personas se inicia desde la educación inicial y continúa hasta el nivel superior, que es el tercer nivel que viene a ser gratuito, ¿no es cierto? Perdura a lo largo de toda la vida. Los padres deben prepararse desde antes de engendrar a la nueva persona. En este caso, no habla solo de la formación académica, sino de la formación integral. La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de educación y el castellano tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural que permite intercambiar conocimientos, intercambiar cultura por ser prácticamente la lengua que más se habla. Sin embargo, cuando habla de que la lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal, se debe a este principio también o a este fin, mejor dicho, de reconocer o de sentido de pertenencia de nuestra cultura, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la Constitución de 2008 ya se introduce políticas que permitan, sobre todo en los pueblos y nacionales del Ecuador o en los lugares en donde aún existe culturas ancestrales, que se pueda, por ejemplo, introducir, decíamos, una política que defienda o que trate de rescatar la lengua materna. ¿Sí? Entonces, en esos lugares o en esos centros educativos se trabaja con las dos lenguas, la lengua materna o la lengua ancestral y la lengua, eh, podemos decir la lengua que viene después, producto del mestizaje, ¿no? Que es el castellano. El currículo debe tener en cuenta el plan del Estado plurinacional, el modo de vida sustentable, los conocimientos, prácticas de las culturas ancestrales y de otros del mundo, los aspectos psicológicos, culturales, académicos y sociales en función de las necesidades de los estudiantes. ¿Sí? Esto decíamos, es una política ya establecida o, si se quiere, afianzada en la Constitución de Montecristi del año 2008. Finalmente, las maestras y los maestros son profesionales de la educación, manejan pluralidad de teorías y prácticas, por lo tanto no dependen de esquemas
homogeneizantes. Cuando habla de estos esquemas, quiere decir que no se van a centrar únicamente en un esquema que no trate, si se quiere, o que trate, si se quiere, de dejar al lado eh, nuestras políticas de defensa, nuestras políticas de, si se quiere, de apoyo hacia las diferentes nacionalidades y culturas. Entonces, nuestro currículo es integrador, nuestro currículo es universal, decíamos, en el sentido de que eh, la práctica educativa tiene que regirse no solo a un eh, currículo direccionado, sino un currículo general que apoye a los pueblos y nacionalidades indígenas o pueblos y nacionales del Ecuador. Esa es mi exposición, bastante breve, pero espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.